Es un verdadero placer estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine semanal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. China se está quedando sin población joven. El gobierno insta a las parejas a tener hijos o tener más debido al rápido envejecimiento de la sociedad. ¿Sirven estímulos como el dinero para revertir la baja tasa de natalidad? Analizamos en esta edición. En medio de las crecientes tensiones comerciales en el mundo, India y Nueva Zelanda le apuestan a sellar un tratado de libre comercio que entra en vigor en los próximos meses. Más de 80 millones de personas han visitado el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, creado 10 años después de las bombas atómicas lanzadas sobre esta ciudad y Nagasaki en 1945. Les contaremos cuál es su importancia. Iniciamos este recorrido por el continente asiático con las medidas instauradas por el gobierno de China para estimular el nacimiento de más bebés. En la reciente Asamblea Popular Nacional, el primer ministro de China, Li Qiang, anunció varias políticas para garantizar el bienestar de las personas y entre las que se destaca impulsar la tasa de natalidad. Para ello, el gobierno desde hace varios años entrega subsidios a las parejas que decidan tener 2 hijos o más, además de incentivos fiscales y facilidades en el acceso a la educación preescolar. Pero al parecer, estas reformas y anuncios no han logrado el impacto esperado. Veamos este gráfico que muestra la evolución de la política china frente a este tema. En 1979 se introdujo la política de un solo hijo. En 1982, la planificación familiar se convirtió en una política fundamental y un deber constitucional en China. En 2007 se anuncia que entre el 30 y el 40% de la población puede tener 2 hijos. En 2013 se añadió una excepción a la política para permitir un segundo hijo si ambos padres eran hijos únicos. En 2016 se introdujo la política de 2 hijos y finalmente en 2021 la política de 3 hijos. Para analizar este tema le doy la bienvenida al doctor Jorge Malena, director del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Doctor Malena, gracias por aceptar esta invitación y quiero comenzar preguntándole qué es lo que ha llevado al gobierno de China a lanzar este tipo de estrategias de brindar subsidios a las parejas para que tengan hijos o tengan más. Hola Paula, un gusto dialogar contigo sobre este tema de tanta actualidad y relevancia, no solo para China, sino para todo el mundo. Este año, en el contexto de la sesión legislativa nacional anual, fue establecido por primera vez la política de proporcionar subsidios para el cuidado de los niños. El gobierno central y también aquellos de nivel provincial y municipal venían otorgando subvenciones, por ejemplo, para el incremento de la tasa de la natalidad, lo cual ahora se ve reforzado con apoyos económicos para el cuidado infantil. Es muy importante esta cuestión porque digamos que hasta el momento las parejas en líneas generales no estaban suficientemente convencidas sobre la conveniencia de tener no solo uno, sino pasar a 2 o a 3 hijos como ahora está autorizado, a la luz de los considerables gastos que implica tras la maternidad el cuidado de los niños, ya sea cuando son bebés y a posteriori una vez que ya comienzan la edad escolar. Doctor Malena, hace poco se conoció que una empresa china avisó a sus empleados solteros que debían casarse y tener una familia antes de septiembre porque si no serían despedidos. Aunque esta política fue desmantelada, hay varias políticas similares precisamente para estimular esa baja de tasa de natalidad. ¿Cree usted que son eficaces estas estrategias? Bueno, si bien la sociedad china se caracteriza por su sentido de obediencia y respeto a la autoridad, difícilmente decisiones de este tipo por parte de un empleador puedan tener éxito. La sociedad china ha cambiado durante estos 40 años de apertura económica y apertura al mundo, por lo cual, aún en caso de que una medida provenga de un empleador, dudo que los empleados hubieran reaccionado masivamente de manera favorable.
En vez de promover medidas coercitivas destinadas a promover casamientos y a procrear, las empresas chinas deberían brindar derechos a las madres y a las parejas que podrían redundar en un aliento a conformar una familia. A modo de ejemplo, podría extenderse la licencia por maternidad, ponerse en marcha la licencia por paternidad, brindarse servicios de cuidados para bebés y niños de madres que trabajan, junto a las iniciativas que anunció el gobierno central sobre apoyo económico para el cuidado de los niños. De esa manera, las futuras madres se sentirían apoyadas en las etapas tanto previa y posterior al nacimiento. Doctor Malena, ¿qué está llevando a la sociedad china a cada vez querer menos hijos o no tenerlos? Toda una interrogante realmente, pero básicamente yo me permitiría decir que el impacto que genera tener hijos, tanto en el empleo como en los ingresos, serían las principales causas por las cuales parejas chinas se apartan de la idea de tener más hijos o incluso tenerlos. En lo referido al empleo, debido al alto grado de competitividad existente en la sociedad china, una trabajadora percibe que las responsabilidades propias de la maternidad le quitarían el tiempo y la energía para ser competitiva y avanzar profesionalmente. En lo relativo a los ingresos, las parejas consideran en líneas generales que la gestación, la maternidad, la crianza y la educación de los hijos consume grandes gastos que no pueden asumirse o prefieren evitarse en pos de tener una mejor calidad de vida personal. No obstante, como uno de los países más poblados del mundo, China enfrenta un profundo desafío demográfico debido a una disminución en el número de los recién nacidos y una creciente población de adultos mayores. Doctor Malena, ¿por qué se instauró la política de un solo hijo en 1979 y que estuvo vigente hasta 2015? Esa política del hijo único fue una medida de control de la natalidad vigente entre los años 1982 y 2015, la cual tuvo como objeto reducir el crecimiento excesivo de la población y evitar que China tuviese superpoblación. El gobierno central temía en aquel momento que un fuerte crecimiento demográfico afectase la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Recordemos que en aquel momento se había dejado atrás la etapa maoísta y se había comenzado la llamada reforma denguista, por lo cual el país se encaminaba hacia una transición sobre la cual realmente no había certeza en materia de sus resultados. Por ello, la superpoblación era vista en aquel momento como una amenaza al desarrollo económico y a la propia estabilidad política del país. Si bien China en la actualidad cuenta con más de 1.400 millones de habitantes, esa política del hijo único habría evitado un crecimiento adicional de población de más de 300 millones de personas. Por ese motivo, entonces, se considera una política exitosa, más allá de cómo fue expresado, a partir del año 2015 se la eliminó gradualmente. Doctor Malena, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Un gusto dialogar contigo, Paula. En India, representantes de Nueva Zelanda mantuvieron reuniones con el gobierno de Narendra Modi para avanzar en un tratado de libre comercio, el cual ha estado estancado desde hace 10 años. Según afirmó el primer ministro de Nueva Zelanda, el acuerdo podría cerrarse en los próximos 60 días. Este es un informe de Ramiro Cuevar Verena. India y Nueva Zelanda avanzan en un tratado de libre comercio. Los primeros ministros se reunieron en Nueva Delhi para iniciar negociaciones sobre un acuerdo económico mutuo, el cual podría estar listo en 60 días.
Hoy mantuvimos una extensa conversación sobre diversos aspectos de nuestras relaciones bilaterales. Hemos decidido fortalecer e institucionalizar nuestra alianza en materia de defensa y seguridad. Hemos decidido iniciar negociaciones para un acuerdo de libre comercio mutuamente beneficioso. Esto fortalecerá aún más el potencial de comercio e inversión entre nuestros dos países. Según el premier del país oceánico, este tratado impulsaría la economía de ambos y de la región del Indo-Pacífico, con un rol preponderante en las próximas décadas. India y Nueva Zelanda tienen la fortuna de vivir en la región económicamente más dinámica del mundo. El Indo-Pacífico representará 2/3 del crecimiento económico mundial de los próximos años y para 2030 albergará a 2/3 de los consumidores de clase media del mundo. La propia India se encuentra en el corazón de este prometedor futuro económico. Los lazos económicos entre estos dos países se profundizaron en 2024 en un 30% interanual, alcanzando los $1.200 millones. El desarrollo de alianzas impulsado desde Nueva Delhi no es nuevo. Además del convenio con Wellington, India busca cerrar un tratado con la Unión Europea y Reino Unido durante este año. Estimaciones de economistas apuntan que India podría crecer exponencialmente en las próximas décadas, llegando a estar entre las 3 principales economías del mundo para 2050. Vamos a Japón. Allí el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima superó hace unos días las 80 millones de visitas desde que fue creado en 1955, 10 años después de que Estados Unidos lanzara una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Luz Medina, corresponsal de France 24, nos amplía la información. El Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima superó los 2 millones de visitantes anuales por primera vez en su historia. El aumento en el número de turistas se produce después de que la Organización de Sobrevivientes a la Bomba Atómica, Nihon Kindagyu, recibiera el Nobel de la Paz en 2024. También influyen factores como la devaluación del yen frente al dólar y las crecientes tensiones globales. Según los registros del museo, el número de visitantes fue de 115.000 en su año de inauguración en 1955 y alcanzó el millón en 1971. Sin embargo, cuando Japón fue sede de la cumbre del P7 en Hiroshima, la cifra anual aumentó a casi 2 millones. Para el director del museo, el incremento de visitantes refuerza el llamado a un mundo sin armas nucleares. Su objetivo es relatar lo sucedido y crear conciencia sobre los efectos devastadores de la guerra y la importancia de evitar que tragedias similares ocurran en el futuro. El museo también exhibe objetos pertenecientes a las víctimas del 6 de agosto de 1945. Con el 80 aniversario acercándose, la institución implementa medidas para gestionar la afluencia de visitantes. Y para el cierre les dejo estos datos. Entre los siglos XV y el XIX, el mundo estuvo marcado por el colonialismo. Sin embargo, hay algunos países de Asia que nunca han sido colonizados. Entre ellos se encuentran China, Japón, Afganistán, Nepal, Bután y Tailandia. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a que dejen sus comentarios en la cuenta de X que aparece en sus pantallas y a que visiten nuestra página web france24.com. Y no olviden nuestra cita semanal. Cada semana nuestros periodistas hablan de la actualidad francesa. La sociedad, la política, la cultura. En Francia en Foco conocerá la vida cotidiana de los franceses. Francia en Foco, en France 24 y France24.com.